Bienvenidos al curso de álgebra lineal. Ejercicio 1. Establezca si los siguientes son espacios vectoriales. Entonces, primero, recordemos que Rn es un espacio vectorial. Esto ya lo tenemos muy presente. Y ahora veamos que los conjuntos que nos indican son espacios vectoriales también. Entonces, en particular, podemos probar que ellos son subespacios vectoriales. Entonces, ¿qué quiere decir que es un subespacio? Un subespacio es un subconjunto de un espacio vectorial que es a su vez un espacio vectorial. Entonces, por ejemplo, el conjunto de todos los vectores xy de R2 tales que x y y son mayores o iguales que 0. Bueno, entonces, para ver que un conjunto es un subespacio vectorial, tenemos que verificar dos propiedades. Esas dos propiedades son una suma y un producto escalar. Entonces este conjunto tiene que ser cerrado bajo esa suma y bajo este producto por escalar. En este caso, este conjunto no es cerrado bajo el producto escalar. Por ejemplo, si digamos C es igual a menos 1 y B es igual a el vector 1, 1, entonces vean que esto está en R2, satisface las condiciones, ambas entradas son mayores o iguales que 0, entonces esto está en el conjunto S. Bueno, digamos el conjunto S aquí está determinado por estas condiciones. Entonces esto está en S sin problema, pero menos 1 por 1, 1, que es igual a menos 1, 1, no está en S. Entonces, vean, tomamos un elemento en S y cuando lo multiplicamos por un real, en este caso menos 1, nos salimos del conjunto. Luego, S no es un espacio vectorial. Dos. El conjunto de todos los vectores xy de R2 con x por y mayor o igual que 0. Esta es la unión del primer y tercer cuadrante. Entonces veamos eso. Aquí en este caso el conjunto S es el conjunto de los xy en R2 que satisfacen x por y mayor o igual que 0. Bueno, entonces ustedes hacen, digamos, un pequeño gráfico del plano cartesiano, entonces vean que en el primer cuadrante x y y es positivo, entonces incluimos las entradas de este cuadrante. En el segundo cuadrante x es negativo, y positivo, más por menos menos, no está incluido. El tercero ambos son negativos, menos por menos más, este sí está incluido. Y el cuarto no está incluido, y es negativo y x es positivo. Bueno, ¿y qué hay de los ejes? Entonces la condición es que sea mayor o igual que 0. En el eje x y es 0, entonces el producto sería 0. Y en el eje y x es 0, el producto sería nuevamente 0, entonces también incluimos los ejes. Bueno, en este caso vamos a tener un problema con la suma. Entonces,
si U es menos 1, 0 y B es 0, 1, entonces ubiquemos esto aquí en el plano. Tenemos menos 1, 0, menos 1, 0 estaría por acá. Dijimos que los ejes también estaban incluidos y 0, 1 está por acá. Entonces están en los ejes, pertenecen al conjunto, está bien, pero U más B es menos 1, 1 y menos 1, 1 está por acá. En el segundo cuadrante, luego S no es un espacio vectorial. Tres. El conjunto de todos los vectores XY de R2 con X mayor o igual que Y. Entonces S es el conjunto de los XY en R2 con X mayor o igual que Y. Y esto es entonces la recta Y igual X pasa por acá y vamos a escoger los puntos donde X es mayor que Y. Entonces por acá Y es 0 y X es positivo, o sea que todos estos puntos por acá satisfacen la condición. Por acá Y es negativo y X es positivo, también satisface la condición. Y bueno, ya sabemos pues que está todo en este semiplano. Listo, eso también incluye la recta porque en la recta Y es igual a X. Entonces dijimos que esa era la gráfica Y igual X. Entonces, ¿esto es subespacio vectorial o no? Entonces, no es subespacio vectorial. Por ejemplo, si C es menos 1 y B es 1 menos 1, entonces ¿dónde está 1 menos 1? 1 menos 1 está por acá. Está bien, pero menos 1 por 1 menos 1 es igual a menos 1, 1 y esto no está en S. ¿Dónde está esto? Pues estamos multiplicando por menos 1, o sea que estamos cambiando el sentido de este vector y lo estamos mandando hacia el segundo cuadrante. Entonces vemos claramente que no pertenece a S. Y también podemos ver en el mismo vector que menos 1 no es mayor o igual que 1. Luego, S no es un espacio vectorial. 4. El conjunto de todos los números racionales con la suma y multiplicación usuales. Bueno, entonces en este caso el espacio vectorial es R y estamos tomando el conjunto S, va a ser bueno, los números racionales. Recuerden que estos números racionales son de la forma A sobre B. Y esto lo estamos viendo como un espacio vectorial real, es decir, que los escalares son números reales. Y si tomamos C
igual a raíz de 2 y tomemos 1. Esto es un número racional, se puede ver como 1 sobre 1. Entonces, raíz de 2 por 1 es raíz de 2 y ya sabemos que raíz de 2 no es racional. Luego S no es un espacio vectorial. Cinco, el conjunto de todas las matrices triangulares superiores. Bueno, entonces acá recordamos más o menos lo que es una matriz triangular superior. Entonces una matriz triangular superior es aquella en donde A y J es distinta de 0 si J es mayor o igual que I, o lo que es lo mismo, A y J es igual a 0 si J es menor que I. Entonces recuerden que J es para las columnas, I es para las filas. Entonces debajo de la diagonal las entradas son iguales a 0. Ahí es donde, por ejemplo, aquí tenemos la columna 1 y en las filas vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 hasta n. Entonces a partir de 2 la entrada I es mayor que la de J. Entonces en ese caso las entradas bajo 1, 1 van a ser todas ceros. Lo mismo para 2, 2, 3, 3, todas debajo de la diagonal van a ser 0. Entonces aquí vemos, por ejemplo, una matriz triangular superior. Entonces aquí tenemos, digamos, las entradas, por eso se ve pues que es triangular superior. Tenemos entradas distintas de 0 y, perdón, entradas cualesquiera, pueden ser 0, negativas. Lo importante es que las entradas debajo de esa diagonal sean 0. Entonces repito, las entradas por encima de la diagonal y en la diagonal misma pueden ser cualquier cosa. Pueden ser positivos, negativos, 0. Lo importante es que debajo de la diagonal las entradas sean 0. Entonces recuerden, vamos a probar que el conjunto de las matrices triangulares superiores es un espacio vectorial. Entonces tenemos que verificar dos condiciones. La primera va a ser la suma y la segunda va a ser el producto escalar. Entonces si sumamos dos matrices triangulares superiores nos debe dar una matriz triangular superior, y si multiplicamos una matriz triangular superior por un escalar nos debe dar una matriz triangular superior. Entonces pues esto pasa intuitivamente. Si sumamos entrada por entrada, vean que una entrada bajo la diagonal de la primera matriz corresponde a una entrada bajo la diagonal de la segunda matriz. 0 más 0 es 0, obtenemos 0 bajo la diagonal del resultado. Similarmente, cuando multiplicamos por un escalar, entonces todo lo multiplicamos por c. C es un escalar cualquiera, un valor real. Entonces c por 0, 0. Y c por las entradas pues por encima de la diagonal y en la diagonal se multiplican por c. Ahí no nos importa pues qué entradas haya. Lo importante es que debajo de la diagonal vamos a volver a obtener 0. Bueno, entonces con ayuda de la definición que a ij es igual a 0 si j es menor que i, entonces sean AB matrices triangulares superiores, entonces a y j es igual a 0 y b y j es igual a 0 si j es menor que i. Bueno, entonces aquí estoy diciendo que las entradas a y j para a y b y j para b. Por otro lado, si c es la suma de a y b, entonces como sumamos entrada y entrada, c y j va a ser a y j
más B y J. Y si J es menor que I, luego C es igual a 0, porque J es menor que I, a 0 más 0, es decir que C y J también es 0. Luego C igual A más B es una matriz triangular superior. Bueno, similarmente, si digamos lambda es nuestro escalar, entonces lambda A y J es igual a 0 si I es mayor que J. Entonces recuerden, aquí A y J es 0 cuando J es menor que I, bueno, cuando I es mayor que J también, lo multiplicamos por cualquier cosa y eso nos vuelve a dar 0. Luego, lambda A es una matriz triangular superior. Por tanto, el conjunto de matrices triangulares superiores es un espacio vectorial. 6. Entonces tenemos el conjunto de matrices 2 por 2 de la forma ABCD, tales que A por D es igual a 0. Entonces no es cerrado bajo la suma. Entonces basta ver con un contraejemplo. Cojamos dos matrices tales que el producto de las entradas de la diagonal sea 0. Entonces digamos 1, 0. Y bueno, aquí cualquier cosa. Y 0, 1. Entonces vean que claramente esta está en el conjunto de las matrices tales que el producto de la diagonal es 0, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, pero la suma no está en el conjunto. Entonces S no es un espacio vectorial. Y finalmente, 7. El conjunto de todas las matrices antisimétricas n por n. Entonces recordemos una matriz antisimétrica satisface que la transpuesta es igual a menos a. Entonces sean AB matrices antisimétricas luego tenemos que ver que la suma también es antisimétrica. Quiere decir que la transpuesta de la suma sea menos a. Aquí utilizamos propiedades de la transpuesta que ya conocemos. Entonces la transpuesta de la suma es la suma de las transpuestas. Y como A y B ya son antisimétricas, sabemos que esto es menos a y esto es menos b. Entonces aquí tomando menos 1 factor común, esto es menos ab, o sea que la suma también está en S.
el conjunto es cerrado bajo la suma, y si lambda es un escalar, un número real, entonces lambda por a transpuesta, esto es igual a lambda por a transpuesta. Recuerden que esto no le afecta al escalar, eso es lo que dice la propiedad, y esto es lambda por menos a, y esto es menos lambda por a. S es cerrado bajo la suma y el producto por escalar. Luego S es un espacio vectorial.